Parece mentira, pero la sociedad argentina atraviesa por tercera vez en su historia un proceso de mega endeudamiento público con el único objetivo de financiar el déficit fiscal, la especulación financiera y la fuga de capitales de las grandes corporaciones privadas. Impulsados por la dictadura militar del 76 y por el menemismo durante los años 90, los anteriores ciclos de mega endeudamiento terminaron en gravísimas crisis generales, con las consecuencias económicas y sociales que todos y todas recordamos. Recorte en el gasto público, salud, educación, jubilaciones, flexibilización laboral, privatización de empresas públicas y la entrega de los recursos naturales. Aunque parezca mentira, entre las empresas que más se beneficiaron con aquella estafa se encuentran las del propio Grupo Macri que hoy lidera el Poder Ejecutivo Nacional. Bienvenidos a Parece Mentira, un programa de franco debate político, abierto y sin caretas, hecho a pulmón y de manera colectiva, inspirados por una necesidad vital, la de no poder aceptar que la realidad actual sea la única verdad posible. Nuestro tema de hoy, deuda externa y democracia. Nos encontramos nuevamente en el estudio Sepia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para reflexionar esta vez sobre el proceso de mega endeudamiento que está sufriendo la economía nacional. Para eso tenemos una mesa verdaderamente de lujo. Marisa Duarte, presidenta del IAE, directora de la revista Realidad Económica, muchas gracias por venir. Mercedes Marcó del Pont, presidenta del FIDE, ex diputada nacional y ex presidenta del Banco Central, muchísimas gracias. Alcira Argumedo, docente universitaria de esta casa también y diputada nacional de Proyecto Sur, muchísimas gracias. Y Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda, colaborador de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. A todos muchísimas gracias por venir. Presentemos entonces nuestro tema de debate. Si bien desde el siglo XIX la Argentina contrajo numerosos créditos internacionales, fue a partir de la última dictadura militar, en el periodo 1976-1983, que la deuda externa se convirtió en un mecanismo decisivo para el nuevo régimen económico de valorización financiera. Luego de la crisis de deuda externa e hiperinflación que acabó con el primer gobierno democrático, el gobierno de Carlos Menem reinició un nuevo ciclo de endeudamiento, refinanciando la deuda acumulada y privatizando casi todas las empresas públicas. Para fines del año 2001, el estancamiento económico, el desempleo y el déficit fiscal derivaron en la mayor crisis económica, social y política de la historia argentina, obligando al país a entrar por primera vez en una cesación de pagos. Luego de renegociar las obligaciones con los organismos multilaterales, el gobierno de Néstor Kirchner logró canjear el 76% de los bonos privados y canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Cristina Fernández lograría extender el canje hasta el 97% de los acreedores y acordar un plan de pago con el Club de París. Si bien ambos gobiernos alcanzaron una reducción del 73% de la deuda externa respecto del PBI, con el objetivo de reinsertar al país al crédito internacional, en 2014 la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó el fallo del juez Griesa, según el cual la Argentina debía pagar a los fondos buitres el 100% de su valor, produciendo una virtual situación de default. Una vez en el gobierno, Mauricio Macri acordó el pago a los fondos buitres con el apoyo de buena parte de la oposición peronista y de la mayoría de los gobernadores provinciales, inaugurando un tercer ciclo de mega endeudamiento. Si les parece bien, entonces empezamos con la ronda inicial de 1 minuto para que cada uno de ustedes pueda presentar su posición en el debate general. A 1 año y medio del gobierno de Cambiemos tenemos endeudamiento acelerado a tasas elevadas, inversión productiva estancada, inflación, aumento del gasto público y creciente déficit fiscal, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, entre otras cosas. En 1 minuto, ¿qué significan estos datos? ¿Cómo podemos interpretarlos sin caer en el más amargo escepticismo? Bueno, no me pidan tanto, lo del escepticismo correrá por cuenta de cada uno. Se trata de, me parece, el conjunto de datos de la realidad, son emergentes de la modalidad en la que se estructura en este momento en nuestro país el poder, la distribución del poder. Por tanto, cada una de estas variables son funcionales al bloque social que está ejerciendo los destinos, la conducción del país. En ese marco responde claramente, y que diría sin fisuras y tal vez
de manera casi paradigmática a una forma de regulación, de estructuración del poder típico del capitalismo global y por tanto de nuevo cuño, digamos, porque creo que esta reedición del esquema neoliberal o conservador, como le querramos llamar, es una etapa que tiene características novedosas respecto de todas las otras instancias que nos ha tocado vivir en términos de despliegue de una política conservadora. En ese punto creo que asistimos a las generales de la ley de ese tipo de funcionamiento social donde el centro de las decisiones se toma en el corazón del capitalismo, pero hay una clase social claramente identificada con eso que funciona de correa de transmisión de esos intereses y en ese punto estamos. Lo que políticamente hagamos con eso y las soluciones a eso son necesariamente políticas, no están en la cuestión económica. Muchas gracias. Mercedes. Sí, yo creo que, retomando lo que decía, estamos viviendo la etapa más salvaje del capitalismo, que es la financiarización, que es lo que predomina a nivel internacional en los últimos casi 40 años del capitalismo. Creo que este es un gobierno que retoma a partir de la reinstauración de un esquema neoliberal. El neoliberalismo es la ideología funcional a este negocio de la financiarización, de la especulación financiera, de la valorización financiera. Este gobierno nos ha sumergido de pleno nuevamente en esta lógica. O sea que creo que acá hay que entenderlo un poco tomando el raconto que vos hacías histórico como una reinstauración neoliberal que tiene estas consecuencias. Y la consecuencia es que se basa en el endeudamiento, en el disciplinamiento de los trabajadores, en la ampliación del desequilibrio externo y la subordinación plena, pero plena, a el funcionamiento de los mercados internacionales. No hay mercado interno, no hay posibilidades de progreso, no hay posibilidades de trabajo y menos aún hay posibilidades de autonomía política y económica. Muchísimas gracias. Alcira. Bueno, yo creo que nuevamente estamos en una situación claramente neocolonial, porque los grandes momentos de endeudamiento de la Argentina, como fue, por ejemplo, durante la dictadura militar, se debió a la altísima disponibilidad de capitales como consecuencia de la crisis del petróleo, la inversión en los bancos occidentales, la recesión occidental, entonces vino toda esta presión para tomar deuda, ¿no? Que fue, digamos, después sabemos. Este es un segundo momento donde la crisis internacional, que es la crisis de la globalización neoliberal, como se demuestra incluso en los países centrales, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, hay una gran liquidez financiera por la recesión. Y esta es una crisis que aparece como crisis financiera, pero es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. ¿Por qué? Porque según datos del Banco Mundial, el 78% de la población del mundo vive con menos de $5 diarios. El 47% tiene menos de $2 diarios. Y esto es un mercado excesivamente chico para el salto cualitativo de la productividad de las nuevas tecnologías y la presencia de China en el mercado mundial. Entonces nosotros volvemos a tomar deuda y en este sentido el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se comporta mucho más como ejecutivo del JP Morgan o el Deutsche Bank, viejos conocidos, que como ministro de Finanzas de nuestro país. Muchísimas gracias. Eduardo. Bueno, agradecido por la invitación y poder compartir la mesa con acá, viejos amigas de muchos años. Compartiendo lo que ya se ha dicho acá, yo quisiera ubicarlo en una perspectiva mayor para el capitalismo dependiente argentino, que tiene históricamente un desarrollo insuficiente y deformado de las fuerzas productivas, subordinado al mercado mundial, a las tendencias que priman en cada momento. Todo ciclo expansivo de la economía genera una serie de desequilibrios internos que inevitablemente terminan en un ajuste. Si uno parte de la primer crisis del primer peronismo, 52-55, todas las crisis que vinieron después estallan todas por el mismo lado, por el sector externo, por el déficit fiscal, por el proceso inflacionario. Desde la dictadura para adelante tenemos dos elementos estructurales que no los teníamos antes. Uno es la deuda externa, que también es un fenómeno mundial, y el otro es una pobreza estructural que no teníamos antes, que también es un fenómeno mundial, ¿no? Entonces, el ajuste tiene que ver con eso, y con lo que decía Mercedes.
estamos en una etapa de hegemonía absoluta del capital financiero. La reina de este momento en la Argentina es la tasa de interés, pero no como en la época de Martínez de Oz o de Menem, la tasa de interés de los bonos, sino la tasa de interés de la DEVAT, que es mucho más grave, ¿no? Bueno, eso. Muchísimas gracias. No, para entrar directamente en el debate, después de esta ronda, los economistas heterodoxos nos han enseñado, muchos hay presentes acá que utilizan esa fuente, digamos, nos han enseñado que la destrucción de la economía nacional empezó en el 76, se profundiza en los años 90 durante Menem, es algo más o menos instalado en varios círculos intelectuales, esa lógica. El mecanismo principal, o uno de los principales mecanismos, fue el endeudamiento, el ciclo de endeudamiento. ¿Cómo es posible que estemos de nuevo en el mismo camino? Esa sería, para arrancar el debate. Es decir, ¿qué tipo de alianza de clase está detrás de este nuevo camino que pareciera ser una tendencia cíclica de la sociedad argentina a una especie de autodestrucción? ¿Por quién empezamos? Como seguimos el orden tan ordenadito. No, pueden arrancar con ustedes. Sí, yo creo que, a ver, vos decís la dictadura militar, cuando uno habla de este proceso de financiarización, de globalización financiera, hay un punto, más o menos fines de los años 70, Argentina y todo el Cono Sur, con las experiencias de liberalización financiera y comercial del Cono Sur, con dictaduras militares, tomó la posta, ¿sí? Y ahí se produce un quiebre en los procesos de acumulación de nuestros países que tenían problemas recurrentes de sector externo, porque son países subdesarrollados, exportadores de materias primas, importadores. Esa era la vieja restricción externa. Pero lo que pasa es que con la financiarización todo se complica muchísimo más. Y por eso es importante entender que el neoliberalismo no es una abstracción, es una ideología que defiende determinados intereses. El neoliberalismo supuso desde su resurgimiento un desplazamiento del poder del capital, del trabajo hacia el capital, es eso. Y el capital, no el capital reproductivo que invierte en la economía real, sino del capital que invierte en activos ficticios, que genera riqueza ficticia, ¿sí? Que es justamente la valorización financiera. Entonces, en esa lógica, el problema recurrente de crisis externa de la Argentina se complejiza muchísimo, porque ahí aparece justamente el tema de la deuda, como decía el CIRA, como parte de este proceso de financiarización que se suma a la vieja restricción externa, y en el caso también de nuestras economías, la liberalización de la entrada y salida de capitales también exacerba este problema de capitales que entran, se valorizan acá y se van. En el caso de la Argentina creo que tenemos un problema quizás que otros países subdesarrollados no tienen, es que es la dolarización de los propios argentinos. Ese es un factor, una restricción enorme que tiene la Argentina, porque los dólares que se tienen que utilizar para la inversión, para la generación de riqueza en la economía productiva, en realidad son hoy tomados, y hace muchos años, diría desde el Rodrigazo en adelante, como un activo financiero más. Entonces, parte de este endeudamiento, que es lo que vos decías, justamente es el más perverso, porque este endeudamiento sin contrapartida es para viabilizar la fuga. Claro, pero el problema pareciera que fuera una especie de imposición unilateral de la banca financiera internacional, y evidentemente hay sectores sociales argentinos que están participando de esto alegremente. Bueno, pero esto lo necesita, o sea, uno tiene que hacer un largo ciclo. ¿Dónde se da el corte? Yo creo que hay una primera etapa, que es lo que se llamó la revolución del tercer mundo, del 45 al 73, que fue este levantamiento de 75% de la población mundial en Asia, África y América Latina, que después de 4 siglos y medio de dominios coloniales y neocoloniales, entra en los procesos de liberación nacional, la descolonización, etc. La primera etapa del peronismo se engarza en este esquema. Eso toca núcleos esenciales del poder de las potencias, fundamentalmente el tema de la OPEP, con la nacionalización de las fuentes petroleras, el incremento de los precios del petróleo en el 73, un 400%, y en el 79 con el Ayatollah Khomeini un 1000%, que esto va a detonar después la revolución científico-técnica. Ahora, esto sumado a la derrota en Vietnam y otras áreas de retroceso de Estados Unidos da lugar a esta gran restauración conservadora de los años 70, liderada por Kissinger, que se revela en América Latina y en África a través de golpes militares con genocidio de Estado, con terrorismo de Estado, perdón.
Fíjate, 71 en Bolivia, 72 en Uruguay, 73 en Chile, 75 en Perú, 76 en Argentina, que se une a Brasil, Paraguay y otros países de América Latina en situaciones de dictadura. Esto es de alguna manera volver a utilizar el llamado patio trasero como una forma de compensar la crisis que en ese momento atravesaban los países centrales como consecuencia del aumento de los precios del petróleo. Pero esta vez no por terrorismo de Estado. No, espérate, eso es los años 70, eso te marca un esquema que va a hacer un cambio muy importante en las relaciones de poder político-social. Entre otros, es el proceso de desindustrialización a través del llamado plan del satélite privilegiado de Kissinger. No quiero tomarlo, pero digo, esta es una estrategia. Te digo porque estando en México, exiliada, te llegaban los documentos. Esto parece conspiracionismo, no son estrategias de poder. ¿Cuál era la estrategia del satélite privilegiado? El problema es que en los 60 vos tenías las transnacionales que se habían instalado en América Latina, pero las políticas proteccionistas le limitaban su marco de acción. Por lo tanto, la idea era elegir en cada continente un país que era el satélite privilegiado. La India en Asia, Nigeria en África, Brasil en América del Sur, donde debía concentrarse el grueso de la producción industrial, eliminar las barreras arancelarias y a partir de ahí tener mercados de alcance regional. Este es el esquema de base que después se va a ir articulando. Una de las características fue el dominio y la subordinación a través del tratamiento de la deuda externa. Yo creo que este mecanismo se siguió reproduciendo como un modo de subordinación y de saqueo, hablemos claramente, de saqueo. Pero el tema... me parece que conviene enmarcarlo también en que en el proceso de agotamiento de los 30 años dorados del capitalismo que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, donde el capitalismo crecía, acumulaba, en el otro lado el estalinismo hacía lo mismo, crecía, la Rusia crecía, incorporaban a ese desarrollo a los trabajadores, crece la socialdemocracia, por lo tanto obtura cualquier proceso de cambio, de transformación profunda de nuestras sociedades, lo administra, etcétera, etcétera. Pero eso se agota con el proceso de caída de la tasa de ganancia mundial de fines de los 60, primero de los 70, y lo que decía la aparición de una plétora de capital financiero, capital dinerario, primero por los petrodólares y después porque se va reproduciendo, que no tienen lugar donde invertir en el sector productivo, porque no hay ningún sector productivo que le diera la tasa de ganancia que le da el mecanismo del capital financiero. Por lo tanto, eso se extiende. Ahora, en ese proceso, nosotros planteamos el proceso, en la introducción, de desindustrialización de la Argentina a partir del 76. Pero hay que decir también que el proceso de sustitución de importación estaba agotado ya, y que la burguesía nacional ya no rendía más. Ahí se procesa un proceso, hay un proceso con Martínez de Oz en adelante de expropiación de los capitales nacionales, se fortalece las grandes corporaciones, pero se fortalece un sector de capital nacional que se va expandiendo cuando aparece Techín, Los Maneros, todos estos grupos que son capitales nacionales, pero que tienen poco que ver con la burguesía nacional dependiente que tanto hablábamos en los años 60 y 70, ¿no? Me parece que hay que enmarcarlo en ese proceso. Esa plétora de capital financiero termina en el mecanismo de la deuda, ¿no? Ahora, en relación al título de esta convocatoria, democracia y deuda, lo que hay que decir que en todo este periodo de democracia, a partir de la caída de la dictadura, etcétera, etcétera, vemos dos elementos. El primero, que más allá de las caídas, de las reestructuraciones, que siempre son conquistas, la línea de la deuda va siempre en ascenso, con cualquier gobierno. Termina siendo así, ¿no? Más allá de que hay inflexiones. Esa es la primera tendencia. La segunda, que todos estos gobiernos democráticos, todos se han negado a investigar la deuda. Yo sobre la perplejidad un poco con la que Federico plantea esta pregunta de cómo es posible que otra vez asistamos a la reedición de este esquema. Y ahí creo que también hay que revisar lo que son las marcas estructurales de la economía argentina. La estructura dual de la economía argentina, la imposibilidad de construir un proyecto de país que pudiera
digamos, ser el reflejo de los distintos sectores sociales hace que estén en pugna siempre un poco dos esquemas, más allá de lo puros que sean, de lo mezclados, de las diversificaciones que hemos visto que han ocurrido en determinados momentos. Creo que eso es el caldo de cultivo en el que permea esta estructura del capitalismo de la financiarización del capitalismo. Y entonces, insisto acá en que hay un sector de la sociedad argentina que es muy funcional a eso. ¿Cuál es ese sector? Las clases en este momento porque dirigentes. Tampoco es solamente el capital financiero. No, pero de eso estoy hablando, digamos, cuando nosotros tenemos una estructura dual y el sector que genera los dólares, por lo tanto, que articula la vinculación al capitalismo internacional con capacidad de veto, con disociación respecto de la estructura productiva, lo que va ocurriendo es que se profundiza ese proceso y que hoy hay poca vinculación entre una cosa y otra. Entonces creo que hay una dificultad para entender que no vale pensar los problemas estructurales de la economía argentina dejando fuera la cuestión financiera y por tanto dejando fuera las reglas de gobierno a nivel mundial del sistema capitalista. Porque si no estamos pensando en un espacio que tiene que ver con el Estado-Nación, que es para lo que está pensado el sistema democrático, que era garantizar ciertas relaciones funcionales al capitalismo, pero un capitalismo que al menos tenía una lejana preocupación, o a veces hacía eje en eso, por la distribución. Esto es como si nosotros discutiéramos, como discutimos el domingo, la cuestión que afecta a la B. La primera juega en otro lado y nosotros creemos que estamos formando parte de un esquema de decisiones cuando en realidad se trata de quién llega al Estado y a partir de ahí hacer lo que su propia clase decide como proyecto de país. Estamos en el peor de los mundos en ese sentido. Ahora, creo que hay una estructura del capitalismo a nivel global que encontró las formas de permear en los estados-nación. Es todo en contra, o sea, son intereses que están contrapuestos con los objetivos que puede haber de igualdad, de justicia, de distribución equitativa del ingreso, de todo. Ahora, separar estas cosas, pensarlas en forma como carriles paralelos es lo que lleva a la no solución de las cuestiones. Y ahí creo que hay sectores directamente beneficiados con este funcionamiento y hay quienes creen que en algún momento les va a llegar. Por lo tanto, hay ideología puesta y tanques cuesta creer que por mecanismos. Tercera vez ¿Por qué puede haber cuesta sectores tanto? que... ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué te parece que cuesta tanto? Porque yo, la verdad que si voy a hacer una reivindicación histórica, porque me siento parte de esa etapa, pero si uno mira la historia más larga, ¿no?, de este quiebre de la dictadura, la verdad que los 12 años del kirchnerismo fueron la excepción a la regla. Y yo, si tuviera que hacer una síntesis de lo que me parece que significaron esos 12 años, es que fue una apuesta por tratar de aislarse de la mejor manera posible de esta lógica perversa de la financiarización. Y que hubo una apuesta con todos los defectos y todas las cosas que quedaron en el camino a plantear que en la Argentina el mejor negocio para el capital tenía que ser, la rentabilidad del capital tenía que venir de la acumulación productiva y no de la financiera. Primer definición que obviamente tuvo muchos componentes para que eso no cayó del cielo, que ocurriera así, que se creciera a partir del mercado interno, a partir del trabajo nacional. El desendeudamiento porque fue un desendeudamiento, no fue la tendencia fue así, ¿verdad? Fue categórica, y sobre todo el endeudamiento que importa, que es el endeudamiento en moneda dura, en moneda externa, de la que no emite la Argentina. La otra definición fue pero restringir muchísimo el movimiento, la entrada y salida de capitales de corto plazo financieros. Entonces, esto también nos aisló y nos permitió que se privilegiara el capital que venía a producir, ¿no? Y la inversión externa directa vino con todo el cuestionamiento que uno puede hacer al rol de la inversión externa directa. Entonces, me parece que esta es la primera definición. Creo que hoy por hoy, para los países subdesarrollados, la primer contradicción en este mundo de globalización financiera, esta etapa del capitalismo, es decir, la apuesta es por la acumulación financiera o por la productiva. Y una vez que uno dice, bueno, es la productiva, fenómeno, ¿cómo vamos a tratar de aislarnos de eso? Es decir, bueno, ¿qué pasa con el proceso de transformación productiva? ¿Qué pasa con la industrialización? ¿Qué pasa con la sustitución de importaciones, que no estoy tan convencida de que esté agotada? Creo que todo el día, en todos los países que aspiran al desarrollo tienen que plantearse una política sustitutiva
sustitución de importaciones, que es lo contrario de lo que se está viviendo, que es la política de sustitución de importaciones con la apertura comercial en la Argentina. ¿Qué hay intereses? Hay intereses, vos decís, las empresas. Hay empresas que producen, pero cuando uno hace, y en Brasil les pasa lo mismo, cuando uno hace el diagnóstico de dónde están sacando la rentabilidad, fundamentalmente hoy las empresas en la Argentina, no es tanto, salvo excepciones, por ejemplo, la producción agrícola sojera, que le sacaron las retenciones, le devaluaron, etcétera, etcétera, con ganancias de rentabilidad muy grandes, pero básicamente están todos metidos en esta bicicleta que, como decía Eduardo, son las LEVAC. Son las LEVAC hoy, mañana serán los títulos, después será el dólar, pero eso es lo que está hoy haciendo el capitalista en la Argentina, arbitrando financieramente. Entonces, si eso es lo que ocurre, podemos hablar realmente de industria, podemos hablar de empleo, podemos hablar de hambre cero, de todas estas cosas que se llenan la boca al gobierno, es imposible. Porque acá ha habido una apuesta nuevamente, y los sectores concentrados, sean de la patria contratista, sea de los sectores multinacionales de la industria, sean del sistema financiero, están todos funcionando con esta misma lógica. Vamos a ver un video, si les parece bien. Ajá. Un video, para después seguimos con el debate, con los argumentos del propio ministro de Finanzas y ex titular, como recordaste, del Deutsche Bank, Luis Caputo. Vemos el video y seguimos con este debate. Bienvenidos a La Misión es Posible, una serie de entrevistas que estamos realizando desde la sede del Banco Mundial en Washington. Para nosotros el Banco Mundial es un socio estratégico en nuestro plan de desarrollo y es particularmente importante en este momento, dado que tenemos un plan de infraestructura muy ambicioso, el más ambicioso de nuestra historia. Estamos explorando diferentes alternativas, la relación con los organismos multilaterales, el desarrollo del mercado local de capitales, lo que es la nueva ley de asociación público-privado. Perú, Colombia, Chile, recientemente Paraguay han incursionado en estas actividades y para nosotros creemos que va a ser también un punto de financiamiento muy importante. Tenemos inversiones estimadas en los próximos años por encima de los 150.000 millones de dólares. Muy importante lograr que esto del lado público, dar el marco regulatorio. Nuestro objetivo es hacer de Argentina un país normal realmente. Les propongo pasar entonces ahora a reflexionar sobre la posibilidad de construir una alternativa a lo que parece ser una especie de crisis planificada y aparentemente inevitable, una recurrente crisis. Igual que en el pasado, cuando el gobierno ya no puede afrontar el pago de intereses, va a tener la excusa necesaria una vez más de reforma laboral, flexibilización laboral, privatización de empresas públicas, recorte en el gasto, entrega de recursos naturales y lo que ya sabemos. Y sobre todo recortar los gastos que consideran ellos innecesarios como salud, educación, jubilaciones, etc. ¿Podemos evitar esta vez este camino? ¿Podremos en el futuro, en todo caso, quitarnos esta especie de cepo a la democracia? ¿Y cómo? No, yo creo que el tema es el diagnóstico de lo que sucedió. Efectivamente, Argentina sufrió desde la dictadura hasta acá un proceso descomunal de saqueo, date cuenta. De la deuda externa, que eran 45.000 millones de dólares en el 82, de los cuales la mitad era deuda privada, o sea, estamos pagándole la deuda del Deutsche Bank, de IBM, del Grupo Macri, etcétera, etcétera. Se pagaron 480.000 millones de dólares en 30 años. Por la pérdida de la renta petrolera y gasífera como consecuencia de la privatización de YPF, perdiste 350.000 millones de dólares más. Por la eliminación de la flota mercante y fluvial y el pago de 5.000 millones de dólares anuales por flete, perdiste otros 150.000 millones de dólares más. Acá cuenta, 1 millón de millones de dólares por abajo de las patas. Esta es la causa principal. Un largo proceso de... Pero esta es la causa principal. Ni que hubiera venido el pirata Morgan, realmente te dejaba más cosas. Perdiste el esquema productivo, básicamente, y sobre todo quedaste sin transportes. Entonces, yo creo que la salida es, primero, yo siempre digo, el mejor
el mejor economista de la Argentina, con todo respeto, Luis Barrio Nuevo, cuando dijo, si dejan de robar, salud. No, me parece que es la clave de la cosa, porque si no, empezamos a ver títulos muy elegantes, que financiero que gana la gana. No, están afanando, vamos a ser claros. El tema que es, Argentina necesita reindustrializarse. No podés seguir siendo un país extractivista, además con producciones contaminantes como es minería a cielo abierto con utilización de cianuro y ácido sulfúrico. La soja con glifosato, que se sabe que es cancerígeno y genera deformación en los chicos. Y ahora fracking en Vaca Muerta. Es siniestro. Acá creo que hay que dar un gran impulso a la reconstrucción de 3 industrias claves que fueron liquidadas. La industria ferroviaria. Hay que reconstruir el sistema ferroviario de la Argentina. Es una locura seguir teniendo el 90% del transporte automotor. ¿Eso qué te permite? Decenas de miles de puestos de trabajo en la industria ferroviaria, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarril, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en la dinamización de las economías regionales. Esa es una. La otra, industria naval. Recuperar la industria naval. Astilleros Río Santiago cada tanto hace un barco y se lo vende a Alemania. Quiere decir que no hace chatarra. Es una locura que hayamos destruido la flota mercante y fluvial. Esa es otra de las líneas que tienen que desarrollar. Y la tercera, habría que verlo porque esto está en discusión, pero tenés un muy buen desarrollo de avanzada en el campo satelital que habría que ver cómo lo haces en industria aeronáutica. Porque Argentina estaba mucho más adelante que Embraer de Brasil hace 30 años. Entonces, esto me parece que es clave y no requiere un monto de inversiones muy grandes. Lo que sucede es que no podemos seguir cometiendo los errores de comprar ferrocarriles, llave en mano a los chinos, donde además le compras hasta los durmientes. Bueno, entonces, evidentemente podemos seguir cometiendo errores y mucho peores. No, por eso, por ejemplo, esto hay que frenarlo porque esto te sigue hundiendo y donde pasaste de un 90% de la población activa cubierta con derechos sociales en los años 70 a un 47% en este momento, de un 7% de pobreza a un 32% de pobreza y de un 3% de desocupación a un 9%, pero que si en la desocupación tomás, porque acá se mide una persona que no tiene trabajo pero buscó trabajo, si tomás al que no tiene trabajo pero no buscó trabajo, es decir, al desalentado y que aparece como inactivo, estás alrededor del 20 y pico % de la población. Esto es una catástrofe social. Ni hablar de un sistema educativo público que te dio 3 premios Nobel en ciencia, desde jardín de infantes hasta la universidad, y en este momento se ha deteriorado el sistema público. Yo creo que hay 4 o 5 líneas de acción que no requieren demasiados capitales. Empezás a hacerlo meramente con lo que le vas a pagar de intereses a las LEVAX, al capital. El problema es que sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que podríamos dedicarle otro programa a decir, bueno, si tuviéramos vuelta el poder, ¿qué haríamos? ¿No? El tema es que confrontamos con este proyecto político que vino para quedarse, vino para producir todas las transformaciones estructurales y desandar toda la recuperación de derechos que hubo en los últimos 12 años. Y una de esos terrenos sobre los que quiere actuar claramente es algo que vos mencionabas, que es el disciplinamiento de los trabajadores, es la famosa flexibilización laboral. Entonces son todos componentes de una misma lógica. Lo preocupante es que mientras nosotros alertamos, decimos el endeudamiento es algo perverso que nos compromete no solamente el futuro, sino ya nos está comprometiendo el presente por lo que hay que pagar de intereses que ya supera a los subsidios a la energía, los tan criticados y cuestionados y vapuleados subsidios a la energía. Entonces, me parece que el problema es básicamente político, como la sociedad que en este último más de largo y medio año y medio largo del gobierno de Macri, ha perdido en las grandes mayorías derechos, está peor, pero sin embargo muchos han acompañado este proyecto político. Entonces, ¿cómo se hace para dar una discusión que tiene que ver con esto que decías? ¿Por qué otra vez parece mentira? Sí, parece mentira. Y creo que el análisis que tenemos que hacer no es económico solamente, también es sociológico, que tiene con un progreso de una clase media que también aspiracional, que compró este discurso de, bueno, ahora vamos
para insertarnos en el primer mundo. El país normal es un país más vinculado a estas grandes potencias y que lamentablemente nosotros desde el trabajo político no hemos logrado llegar a explicar quizás mejor lo que significa esto en términos de que no hay posibilidades que el futuro sea mejor que este presente, ¿no? Porque este proyecto sabemos cómo termina. Yo soy realmente muy escéptica porque creo que terminamos en una crisis de sector externo, que esto que vos estás planteando como un futuro lejano está muy cerca, que todos estos cimbronazos que hemos tenido en el mercado de cambios en las últimas semanas, el dólar que se va, la gente que se va de las levacas a los dólares, etcétera, etcétera, es una criatura que ha generado el Banco Central y que no sabe cómo desarmar. Y eso es un riesgo latente muy fuerte en términos de estabilidad económica. La discusión creo que es fundamentalmente política, porque el gobierno, con un manejo mediático, un manejo comunicacional, con lo que uno sabe que ha avanzado y ha logrado quizás anestesiar a parte de la sociedad acerca de los resultados de su política, del otro lado tiene a una oposición fragmentada, ¿no? Entonces, me parece que la discusión, sobre todo en los tiempos políticos que estamos viviendo y electorales, es cómo se logra consensos y cómo se logra unidad para confrontar con este proyecto político. ¿Me permitís un segundo? Claro. Yo creo que muchas de las cosas que están pasando acá son grandes tendencias mundiales. Hoy la pobreza estructural está en todo el mundo, la deuda está en todo el mundo, los cambios cualitativos que ha habido en el mundo, en la producción, en los procesos de acumulación, también están acá, llegan con retraso por el atraso del capitalismo argentino, pero llegan. O sea, hay que ponerlo en este contexto. Esto no se resuelve con la nostalgia del pasado, ni del pasado lejano ni del pasado reciente, ¿no? Comparto lo que decía Mercedes, que el kirchnerismo fue la etapa más avanzada de un sector de burguesía nacional, que en realidad hay una continuación con el alfonsinismo también, que son dos fracciones políticas de la burguesía nacional que intentan asumirse como la representación política del capital nacional, que no existe como tal, porque ya no hay el capital nacional que había en otra etapa. Eso no quiere decir que no haya burgueses nacionales, ¿no? Lo hay, pero no tienen la fuerza política. Entonces, esto te determina. El kirchnerismo fue la fase más elevada, pero también la que muestra los límites. Entonces, el problema de la alternativa es muy distinto. El problema de la alternativa es que si uno no afecta seriamente intereses capitalistas profundos, acá no hay otra perspectiva. Sí, yo te tomo lo que vos decías, perdón, sí. Te dejo. No, pero a veces porque el tema es, vamos a proponer dentro del contexto del capitalismo, ¿no? Porque yo sufrí las consecuencias de haber dicho a los argentinos, miren, no se puede comprar dólares y casi nos llevan puestos. Nosotros sufrimos lo que fue el levantamiento de los trabajadores por la 125 por quedarse con una parte de la renta agropecuaria. Quiero decir, haramos en esta sociedad que obviamente cuando vos me decís el fenómeno Macri es porque van por más, no por esta cosa de un Estado que se meta más. Ofrece una salida al capitalismo argentino, lo que pasa que es una salida que deja a la mitad de la población. Pero más de la mitad afuera, absolutamente pero afuera. ellos ofrecen una salida. Del otro lado... De corto plazo en cualquier caso. No sé si de corto plazo. Si logran hacer lo que piensan hacer, no es de corto plazo. Va a ser muy gravosamente. Muy gravosa va a ser. Aunque caigan en una crisis, como es posible que caigan. Pero cuando ellos se plantean reestructurar todo el proceso productivo, el planteo de que hay sectores industriales que hay que dejarlo, que se reconviertan al turismo, a lo que sea. Cuando dicen que hay otros que son altamente competitivos, que es cierto. Y cuando dicen que hay otros que hay que reestructurar para que compitan, ellos tienen un proyecto que hacer. Ahora, ese proyecto deja en el horno la mitad, no sé qué porcentaje de la población. El tema es que yo creo que van galopando hacia una crisis muy similar a la que se ha dado en la Argentina por la combinación que están haciendo, que endeudamiento irresponsable, bicicleta financiera con fuga de capitales, acoso a las pymes acoso a las pymes en todos los niveles, comerciales, etcétera, etcétera, y desindustrialización. Esto lo hizo Martínez de Oz y terminó en la crisis del 81. Esto fue el último periodo de Alfonsín con Machinea y Zurruy, terminó en la crisis del 89.
Esto fue caballo con Menem y terminó en la crisis del 2001. Estos van galopando verdaderamente hacia una crisis. Y yo creo que lo que vos decís se puede mirar de dos lados, sí. Tiene una mayoría del 35%. Esto quiere decir que 2/3 de la sociedad no está con este proyecto. Esto es bastante relativo. Es el proyecto de 1/3 de la sociedad apoyado por los beneficiarios de 1/3 de la sociedad. Pero lo mismo se decía con el kirchnerismo, ¿no? Que todo eso mismo se decía. No, pero el tema que te quiero decir, que estos han consolidado el poder, estas elecciones son un poder sobre la base de el 30% favorecido de este país, ¿no? Es decir, vos fijate, más aquellos que puedan arrastrar por desorientación y demás, pero la base social es, si en la Argentina ha habido una decadencia de determinados sectores en términos de salarios, etcétera, por otro lado una consolidación de un sector más lo que lo rodea, que creo que es el 30%. En el mapa de las elecciones últimas se ve, ¿sí? Por eso te digo, el tema es si este 30% va a poder seguir condenando cada vez a condiciones más duras al otro 68-70% de la población, sobre todo en un momento de crisis cuando Argentina tiene muchas menos reservas ahora que las que tenía en la crisis de los 90, ¿no? Esa sería la idea. Yo creo que acá también dependerá un poco de cómo continúe evolucionando el panorama internacional y del tipo de respaldo en función de las posibilidades de extracción de recursos de la patria. Y en términos políticos creo que hay una cantidad de ausencias en el debate que es lo que nos lleva todo el tiempo a correr detrás de cómo plantea la derecha la situación política. Entonces, bueno, se va contestando a esa. Y acá, la mejor de las aspiraciones sería una salida por izquierda, que sabemos las dificultades que tiene en la construcción de nuestra estructura social y política. Entonces, acá, para no salir del andarivel, digamos, donde estamos ubicados, que es régimen capitalista en su etapa financiera más salvaje, un sector de la población argentina tremendamente funcional a eso y prácticamente la desaparición de los actores que podrían identificarse en algún otro momento como los sectores nacionales, defensores de la independencia económica, la soberanía política de nuestro país. En ese marco, entonces, creo que poner sobre la mesa para volver a pensarlo, para pensar en términos políticos, digamos, bueno, ¿cuál sería la alianza social posible, digamos, si no tenemos al alcance de la mano la mejor de las alianzas, la mejor de las salidas, para que, sin salirnos de este esquema, que lo mejor sería salirse, para los efectos que estamos sufriendo, lo mejor sería salirse. Si no nos da la fuerza para salir, creo que hay que replantear el pacto sobre el cual se estructuran las relaciones de poder en nuestro país. Y esto no puede dejar fuera, vuelvo a insistir, la cuestión financiera, porque tiende a pensarse en términos de, bueno, ¿qué actores habría? Y entonces uno empieza a buscar la lista de grandes empresarios con corazón nacional para ver si eso daría con determinadas organizaciones sindicales. Y entonces sí, tenemos, y eso no quedó claro, que ni siquiera tenemos claro si los pocos empresarios nacionales que nos quedan son realmente nacionales. Porque cuando el Estado saca el pie de encima, se demuestra que en realidad, vamos, si las LEVAC están dando ahora el doble de rentabilidad, se va a ir hacia ese lugar y es racional que eso ocurra. Entonces, insisto en las deficiencias del pacto social y político y de si el sistema democrático como forma de autorregulación de las relaciones de poder no está quedando perimido respecto de un capitalismo que está a años luz respecto de el sistema capitalista para el cual ese sistema democrático funcionaba. Nos hemos quedado con la formalidad, donde nos quedamos contentos porque vamos y votamos un domingo cada 2 años o cada 4, lo que sea, y después el contenido de las políticas pasa por otro lado. Nadie nos pregunta si queremos o no queremos determinadas cosas en lo cotidiano. Y en cambio hay una clase social que vota día a día. Cuando decide qué hace con sus recursos, está decidiendo sobre el destino de los argentinos. Y eso no forma parte de lo que nosotros entendemos que son las reglas de juego que nos permitirían definir las características que asumiría la conformación política y la dirección, la estrategia, digamos, hacia donde nos vamos a dirigir como país. Sí, yo creo que en esto de pacto social y obviamente de actores sociales, porque coincido que
que el capital se comporta así, de acuerdo a las reglas de juego, y después habrá que ver en la rediscusión de otro proyecto la identificación de los actores, cuál va a ser el rol del sector público, de dónde van a ser las fuentes de acumulación, etcétera, etcétera. Pero lo inmediato, yo creo que, y mirándolo por el lado más menos deprimente, más optimista, creo que hay un actor en la Argentina empoderado realmente en 12 años, que es la clase trabajadora. Yo creo que la clase trabajadora y sobre todo toda una dirigencia nueva, que quizás no es, claramente no es la que hoy está de manifiesto en la conducción de la CGT, pero que sí que está consciente de sus derechos, porque el tema de la necesidad de este esquema neoliberal de disciplinar al trabajo, ¿no? de abaratar esta obsesión que tiene el gobierno de bajar el costo laboral, requiere, insisto, remover muchos de los derechos adquiridos. Sí. Entonces nosotros tenemos el terrible espejo de lo que pasó en Brasil con la reforma laboral y cómo eso supuso retrotraer y eliminar derechos, llevándolos 70, 75 años atrás al mercado de trabajo del Brasil. Yo no creo que una movida de esta naturaleza, aunque le encantaría al gobierno, sea posible. Creo que va a haber movilización, pero también eso va a depender mucho de las elecciones de octubre. Yo creo que eso hay que mirarlo claramente y en la discusión política saber esto es lo que se va a jugar. No es una elección de medio término más, es una elección donde este gobierno va a intentar meter todas estas cuestiones que tienen que ver con el vaciamiento del Estado y el disciplinamiento del mercado de trabajo, en la flexibilización del mercado de trabajo, como dos punta de lanza de este proyecto neoliberal. Evidentemente, ¿no? Se trata de un problema puramente económico, se trata de un problema social y fundamentalmente político. Tenemos un gobierno quizás el más de derecha de toda la democracia, sí, con una sociedad que no está dormida como quizás sí pasó en los 90, así que hay una situación política de hecho. Donde yo creo que hay una cosa muy auspiciosa, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Son 4 millones de trabajadores que habían sido marginados, recicladores, etcétera, se han organizado y me parece que ahí hay una reconstitución, porque la característica de este proceso fue que la famosa columna vertebral la cortaron en dos y ahí te inmovilizaron. Esta segunda parte de la columna vertebral, este 40% de trabajadores informales, y en especial la dignidad y la creatividad con que los sectores más golpeados vuelven a recuperar su carácter de trabajadores. Su pelea es que ya no les digan más cirujas, sino trabajadores, se han organizado en cooperativas. Hay un proceso de reconstitución del tejido social que creo que puede tener un potencial político muy importante, ¿no? Bueno, llegamos así al final de nuestro segundo programa de Parece Mentira. Para terminar hacemos una ronda final de 1 minuto para que cada uno aclare o concluya libremente sobre el tema que quedó. Empezamos la ronda al revés como habíamos arrancado. Empezamos con Eduardo. Mira, yo creo que el capitalismo argentino como tal está en una encerrona. Como se dijo acá, el proyecto actual del gobierno, de las clases dominantes, del conjunto de las clases dominantes, requiere, como decía Mercedes, una ofensiva muy fuerte del gran capital sobre los trabajadores, los sectores populares, que va a tener consecuencias sociales, y no sé si el ajuste que inevitablemente tiene que ser el macrismo para poder, va a ser soportado o si eso no va a provocar una crisis muy grande. Ahora, creo que el capitalismo argentino tampoco resistiría una vuelta a la participación del Estado, a los controles, a no poder girar la divisa del exterior, etcétera, etcétera. En esta perspectiva me parece que ninguna de las dos cuestiones son posibles sin una gran crisis, que puede venir de orígenes diferentes de la crisis. Y la tercera cuestión es que creo que no hay posibilidades de pensar una alternativa, sino, yo sé la experiencia de Mercedes, pero en el marco de este capitalismo no hay posibilidades. Esto no quiere decir hacer una revolución, pero sí que para avanzar hay que tomar medidas anticapitalistas muy fuertes. Si no, no hay salida para el capital. Vamos a seguir en esta vuelta, idas y vueltas, mucho tiempo para adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que la crisis que se está atravesando a nivel mundial es una crisis civilizatoria. La lógica con que se está impulsando lleva, me parece, a un creciente precipicio. Y digo civilizatoria porque se conjugan una crisis social creciente con una reconversión tecnológica salvaje
que está creando población sobrante absoluta. Estos modelos no les sirve ni como mano de obra barata, ni como consumidores y demás. Y por otro lado, una crisis ambiental gravísima, que habla tanto de contaminación de las aguas, calentamiento global y demás, que es muy grave. Ahora, el problema fundamental es que esto también tiende a ser solucionado a través de guerras. En este momento hay 12 guerras en el mundo, 5 guerras en el mundo árabe y 7 guerras en el África Negra, con situaciones de carácter catastrófico, porque es la pelea por recursos y áreas estratégicas entre estas nuevas potencias. Aparecen como guerras civiles, pero detrás está o Rusia o China, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es inviable civilizatoriamente. ¿Por qué? Porque el costo social es gravísimo y además porque esta de las nuevas tecnologías es el antifordismo. ¿Por qué? Así como Ford decía, Henry Ford, que había que pagar altos salarios a sus trabajadores para que le compraran los autos, acá está la reconversión con robots, que son maravillosos. Trabajan 24 horas, no van al baño, no comen, no hacen huelga, no hacen paro. Fantástico. Pero tampoco compran nada. Y esta es la crisis de sobreproducción que se les está generando y que la quieren solucionar bajando el costo laboral, es decir, creando más pobreza y más desempleo. Esto está engalopando a una crisis gravísima, a nivel internacional y a nivel nacional. Muchas gracias. Mercedes. Bueno, yo creo que tenemos que pensar que tenemos una elección en octubre, que estas cosas que estamos conversando tan francamente son las que están en juego. Coincido en que nosotros tenemos que ser conscientes no solamente de plantear una salida superadora en un país que va a estar más dañado por el paso de este proyecto neoliberal, que tenemos que ser sin voluntarismos y ver cuáles son los grados de libertad para transformar a la Argentina en los resquicios que deja este funcionamiento del capitalismo. Ahora, concretamente, nosotros de aquí a octubre tenemos que trabajar fundamentalmente en términos políticos. Nosotros creo que podemos tener el mejor de los diagnósticos acerca de lo que hay que hacer, con qué instrumentos, con qué actores, pero si no hay una politización de la sociedad que permita que se legitimen las decisiones de política que asuma un proyecto nacional y popular, no hay posibilidades de avanzar. Entonces, el trabajo es doble: tener conciencia de qué es lo que habría que hacer, identificar los actores, pero fundamentalmente trabajar políticamente para generar esa conciencia política, esa conciencia social y sobre todo en lo que la valla que tenemos que pasar el próximo octubre, que es la elección de medio término, ¿no? Muchísimas gracias. Marisa. Sí, bueno, digamos, con un diagnóstico por lo menos coincidente acá, estaríamos a las puertas de que la situación social vaya agravándose. Eso viene de la mano de un mayor grado de represión y una puesta en cuestión de derechos fundamentales, y que además nosotros creíamos algunas cuestiones, por lo menos, si no resueltas, difíciles de imaginar, digamos. Por ejemplo, estar ahora en vilo acerca de una persona que ha desaparecido y donde las áreas, toda la institucionalidad de la República no parece estar demasiado sorprendida, y es una situación espeluznante. Y eso es nada más que la muestra de un conflicto puntual en un lugar del país y del que nadie se puede hacer el desentendido, pero que viene de la mano de infinidad de situaciones donde se recurre a la represión para conseguir que un esquema de ajuste tremendo y de privaciones pueda sostenerse en el tiempo. Frente a eso, creo que el accionar político, pero político en el sentido amplísimo de no dejar la calle librada, de estar respaldando las distintas iniciativas en defensa de los derechos y hacer eje en aquella cuestión esencial que tiene un sistema democrático, que es el eje en la garantía de los derechos económicos, políticos y sociales, y los derechos humanos, que creíamos que estábamos años luz de la situación a la que estamos retrocediendo y a una velocidad vertiginosa. Entonces creo que
digamos, mirar como una de las posibles salidas toda esfera de socialización y de generación de espacios políticos y con direccionalidad, porque quien dé la solución, buena o mala, pero quien pueda ver más allá de la crisis, tiene parte de la batalla ganada. De lo contrario, será otro sector de la derecha el que nos embauque en un nuevo proceso más o menos peor que este. Muchísimas gracias. Bueno. Les agradezco en nombre de todo el grupo por venir y poner sus conocimientos, sobre todo por poner además sobre la mesa sus opiniones y reflexiones, que además tienen el valor de que son social y políticamente representativas, la de ustedes cuatro. El actual proceso de mega endeudamiento no es sino la otra cara de una consolidación de la falsa democracia de mercado, que es tan represiva y decadente y degradante como estábamos hablando, y que evidentemente solo vamos a poder enfrentar, o dicho de otra manera, no vamos a poder enfrentar si las fuerzas progresistas de izquierda populares sigan fragmentadas como hasta ahora. Bueno, aunque parezca mentira, hemos terminado con nuestro segundo programa de debate político. Pueden seguir, comentarnos, discutir y compartir nuestro programa por las redes sociales, Facebook, Twitter y demás redes. Quiero agradecer también en nombre de todo el grupo a los responsables del estudio Sepia, que con su trabajo y calidez nos acompañan con tanto entusiasmo. Y bueno, nos vemos en el próximo programa de Parece Mentira. Hasta la próxima. Pero qué conductor, qué conductor.